En estos 4 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha suscitado la decepción, el enojo o el hartazgo de muchos que cuando él fue candidato a la presidencia de la República lo apoyaron de una manera ferviente. Hay entre todos esos muchos que se encuentran arrepentidos, intelectuales y académicos con un enorme relieve público, que fueron facilitadores del presidente de la República y que hoy dicen que el mismo presidente los traicionó a ellos. Los casos más recientes son los del escritor Jorge Volpi y la académica Denise Dresser. Ambos, más o menos, señalan que ellos coincidieron con el candidato Andrés Manuel López Obrador y que él, López Obrador ya como presidente, se traicionó a sí mismo y en consecuencia también traicionó a quienes depositaron su confianza e incluso alentaron el voto en su favor. Se equivocan. Andrés Manuel López Obrador en los últimos 20 años y en sus sucesivas candidaturas dio muestras muy claras del talante autoritario y populista y de ineficacia que para el ejercicio de gobierno él tendría. Las expresó a través de las distintas movilizaciones, de sus propias ofertas populistas, es decir, que se encuentran completamente fuera del rango de la realidad, autoritarias, concentrando él el mismo poder, de tal manera que muchos de nosotros también señalamos desde ese entonces hasta la fecha, comenzando el siglo hasta la fecha, que se trataba de eso, de un tirano, mientras otros como Denise Dresser y como Jorge Volpi participaban de su promoción, fundiendo y confundiendo su carácter crítico de los gobiernos de aquel entonces con presentar claramente como una alternativa a Andrés Manuel López Obrador. No los engañó. Y eso es también algo muy importante. Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que haría lo que ahora está haciendo en el terreno de la democracia, por ejemplo, cuando mandó al diablo a las instituciones. Pero también en relación con sus promesas electorales, ¿quién hubiera creído que él, desde el primer minuto de su administración, disminuiría la delincuencia, la violencia en nuestro país, como él mismo dijo socarronamente y como muchos ingenuamente, por decirlo menos, entre otros Denise Dresser y Jorge Volpi, le creyeron? Todo esto es importante no solo para señalar que en efecto cuesta mucho trabajo a algunos académicos y escritores reconocer un error. Les resulta más vergonzoso reconocer un error que persistir en él. Pero no solo se trata de señalar que hubo quienes como ellos se equivocaron siendo facilitadores de lo que ahora tenemos como una desgracia en el país, sino para explicar lo que pasó justamente, que es el hecho de que el presidente engañó a muchos y muchos otros le quisieron creer, y ahora que se encuentra el país en el borde del desastre, es como tratan de lavarse las manos y caer parados. Los mencionados, Denise Dresser y Jorge Volpi, pero no solo. Hemos visto muchísimos otros intelectuales y académicos que empezaron aplaudiendo al presidente de la República, continuaron balbuciendo esos aplausos y ahora ya asoman un espíritu crítico que entonces no tuvieron. Y aquí los hemos dicho. Aquí los hemos comentado y los seguiremos haciendo, desde luego en este espacio de YouTube, pero también ustedes lo saben en todas nuestras plataformas, en la versión impresa de etcétera lo expusimos
y también lo hemos hecho en el portal como igualmente en YouTube. De tal manera que es importante señalar que las mentiras permanentes de Andrés Manuel López Obrador como candidato y ahora como presidente hallaron un buen resguardo en quienes le creyeron, y que hay que decirlo así con todas sus letras, porque también es un asunto ético señalar que hay quienes no le creímos y quienes también criticamos a los gobiernos anteriores, por mucho y que haya siempre algún provocador que aquí abajo diga, ¿y por qué no hablaste de el gobierno anterior? En fin, estoy refiriéndome desde luego a quienes tienen memoria, a quienes pueden en efecto utilizar las propias plataformas digitales para verificar el carácter crítico que tiene la revista, etcétera. Así es que sí, también es un asunto de ética y de deslinde. En etcétera, con ética y con deslinde decimos, nosotros no creímos en modo alguno en un hombre que sabíamos que iba a cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México construido en Texcoco. Sabíamos que iba a generar una enorme confrontación con sus adversarios, que iba a atentar contra la libertad de expresión, que era imposible que tuviéramos un sistema educativo como los países escandinavos, igualmente que un sistema de salud en esos referentes geográficos y de sistemas políticos avanzados. Siempre lo dijimos. En el último momento todavía en el proceso electoral, cuando en efecto hubo académicos que todavía querían congraciarse con él, viendo en las encuestas los altos niveles de aprobación y la inminente victoria que él tendría, y también tentando la posibilidad de continuar con los privilegios que ellos tendrían. Se toparon con pared y ahora reaccionan, y al reaccionar se llaman ellos traicionados, ¿no? Denise Dresser y Jorge Volpi, como muchos otros, en su momento se traicionaron a sí mismos, y eso es importante señalarlo.